もったいない。Sobre el arte ayecto. Esta expresión del arte es quizás la más extraña con la que he topado, pero la he puesto como premisa ya que me parece bastante acertada con el concepto que quiero brindar. Es conceptuado como la parte trasera del arte, y lo interesante es que utiliza artísticamente fluidos corporales y otras sustancias naturales para actuar como signos. Julia Kristeva, en 1982, describe la expulsión de lo considerado abyecto como una condición necesaria para la formación sexual, psicológica y social de la identidad. El niño debe renunciar a una parte de sí para transformarse en yo. Tiene que aprender que caca, orine y vómito son sustancias sucias y no objetos de placer. Es principalmente la madre quien se encarga de entrenarlo en el uso de la vasenilla, se encarga de enseñarle lo que debe ser rechazado y en el mantenimiento también de su pulcritud personal. Pero la mamá también es un objeto que el hijo debe abandonar antes de entrar en el mundo civilizado. Ella, Julia, sostiene que la abyección es lo que perturba identidad, sistema y orden, lo que no respeta bordes, posiciones o reglas. Un ejemplo de ello son las fotos de Andrés Serrano, llamadas Eyaculación en trayectoria, de 1989, y Semen helado con sangre, en 1990, que aluden a la crisis provocada por el SIDA. Sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la segunda premisa que pongo, ya que es el recurso con el que todos y todas nacemos. Fue propuesta y proclamada el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Se crea debido a que el desprecio hacia el derecho humano trajo consigo consecuencias indeseables y actos barbáricos. También como una forma de promover lazos entre todos y todas, y para asumir el compromiso de respetarlos como ideal en común. En resumen de ellos está el artículo 1 que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El 2, que menciona la universalidad de ellos sin importar qué. El 3, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El 4, la prohibición hacia la esclavitud. Y el 5, también prohíbe el que se someta a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Del 6 al 12 es de ámbito jurídico. El 13 dice: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país. El 14 habla sobre el derecho de asilo político, excepto cuando haya crímenes de la persona que lo pide. El 15, sobre la libertad de escoger la nacionalidad. El 16, sobre la familia como fundamento y la libertad a escogerla. El 17, sobre el derecho a la propiedad. Y el 18 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El 19 habla sobre la libertad de opinión y expresión. El 20 sobre la libertad de reunirse o asociarse pacíficamente o simplemente no hacerlo. El 21
sobre la democracia. El 22 menciona que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El 23 sobre el trabajo y el 24 el derecho al descanso. Y el 25 sobre el nivel de vida adecuado. El 26 sobre la educación gratuita y obligatoria. El 27 sobre la libertad de ser parte de la comunidad, gozar de las artes, ciencias y la protección de los intereses morales y materiales de ello. El 28 es muy importante, ya que resume el objetivo de esta declaración en: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El 29 habla de los deberes en la comunidad en agradecimiento de los derechos brindados, y finalmente el 30 dice: nada en esta declaración podrá interponerse en el sentido de que confiera derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Asamblea General de la ONU, 1948. Sobre la abyección de los derechos humanos por parte de la realidad. Para aclarar cuál es la unión entre las dos premisas que presenté, les voy a dar una imagen mental. Julia dice que el cuerpo, que en este caso sería la realidad, abyecta todo lo que no le es compatible o necesario. En otras palabras, lo abyecto es lo que se cree que sirvió, pero ya no. Y en este caso, esos serían los derechos humanos. Utilizo una imagen tan fuerte, ya que al igual que el arte abyecto, esto no va a ser agradable. La realidad nunca lo es. Los derechos humanos empezaron como un concepto moralista para saltar del horrendo capítulo de la historia que recién terminaba a uno más bondadoso. Con el pasar de los años, formaron base de las constituciones políticas de los diferentes países y ahora, lamentablemente, son una vitrina política. Muchos políticos utilizan la obligatoriedad de brindar derechos humanos a minorías rechazadas como propaganda. Ejemplo de eso ha sido el caso de las mujeres con el aborto libre, gratuito y legal, o su derecho a la seguridad social, como dice el artículo 22. Otro ejemplo es el del colectivo de la diversidad sexual y de género, con el acceso a procesos médicos o garantías sociales como la expuesta en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A pesar de que el artículo 5 habla directamente sobre la tortura, también dice que los tratos inhumanos son prohibidos. ¿Acaso nadie ve la realidad que viven las mujeres, los diversos, los países en pobreza extrema? Esto último va tomado de la mano con el artículo 25, que habla sobre el derecho a la vida digna, que no tienen. Podemos agregar la xenofobia extrema que viven muchos refugiados en países como Estados Unidos, en el caso de los latinos, inmigrantes de países en guerra, o el de Costa Rica, con los nicaragüenses, que contradice los artículos 13, 14 y 15. Los artículos 18 y 19 tienen algo muy peculiar que los une en la actualidad: la religión. Algo muy contradictorio es que las iglesias se quejen de ser perseguidos cuando ellas también persiguen a quienes buscan sus derechos como miembros de una sociedad, porque a ellos no les parece correcto debido a su religión. Además de que cada una programa sea la religión oficial y no permiten la libertad de culto, que es el Estado laico, como se supone que debería ser. Nota aparte es que utilizan como escudo la libre expresión para denigrar a los otros grupos sociales. Sin embargo, lamentablemente, en esta moneda hay dos caras. Las personas ofendidas actúan como si tuvieran sed de venganza, devolviendo todo el daño ya hecho, y por eso es que los desacreditan. El 21, el artículo de la aclaración, habla sobre la democracia efectuada correctamente, pero el problema es que en un área tan conflictuada como lo es América, ya no se sabe qué es realmente democrático y qué no. Tenemos casos donde la democracia es crucificada con un golpe de Estado. El 26 habla sobre el acceso a la educación, pero
¿Podrían hacerlo los países con nivel de vida tan poco dignos o los hogares en pobreza extrema los países medianamente bien? Esto se aúna al incumplimiento del artículo 27, ya que al no haber educación de calidad y accesible, menos habrá ciencias y artes. Muchos tecnicismos he brindado, pero para dar un ejemplo más claro de lo que quiero exponer en esta pequeña investigación está África, con el montón de conflictos armados. Las violaciones de derechos humanos son habituales y suponen contextos tan graves como la desesperada situación de violencia y violación generalizada de todo tipo de derechos en Darfur, Nilo Azul y Kordofán, en Sudán, a abusos con grupos armados, trata de personas y explotación sexual en la República Centroafricana, o los miles de muertes y más de 1,5 millones de desplazados en Kasai, el CD. Sin embargo, la represión de protestas, el uso excesivo de fuerza, por ejemplo, son habituales las torturas de sospechosos en Camerún, Etiopía y Nigeria de personas acusadas de terrorismo, o las prohibiciones ilegítimas ante las demandas pacíficas de la población son, muy probablemente, tres de los grandes problemas del continente africano. En más de 20 países se niega taxativamente el derecho a manifestarse y a la protesta pacífica, siendo la libertad de expresión la excepción y no la norma. Entre los casos más graves encontramos abusos sexuales a mujeres y niñas en Sierra Leona, Guinea Ecuatorial, Liberia, Burkina Faso, el secuestro y la amputación de personas albinas por superstición en Malawi y Mozambique, y la persecución contra el derecho sexual en Senegal, Ghana, Malawi y Nigeria. Anónimo 2018. Y así puedo continuar explicando cómo a través de 70 años nos hemos pasado por el culo los derechos humanos. Ha sido un desperdicio de papel, nada más. Irónicamente, el arte abyecto se hace con lo que se llama desperdicio, que viene del ser humano. ¿Será que el verdadero desperdicio somos nosotros con nuestra naturaleza de mierda? Referencias bibliográficas. Asamblea General de la ONU, 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 217, tercer tomo, escrito en París, recuperado de la web. Ayuda a Acción 2018, título Derechos Humanos en África, normativa y vulneración de derechos, recuperado el 21 de diciembre del 2019 de la web. Y finalmente, Kristeva Julia, 1982, Powers of Horror, An Essay on Egyptian, en Nueva York, de la editorial Columbia University Press.